Os invito a abrir vuestras Biblias en Lucas 18, del 9 al 14. Nos vamos a acercar a un texto que seguramente la mayoría de nosotros ya hemos escuchado alguna vez y que se trata de una parábola. Jesús usaba esto a menudo para explicar alguna idea, para hacer pensar a la gente. Y nos vamos a acercar a una que seguramente en este título, que no es inspiración divina, pero que nuestras Biblias tiene arriba, pone algo así como la parábola del fariseo y el publicano. Así que, si os parece, leemos juntos este pasaje en Lucas 18 y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, exaltado. Esto es una parábola, y la idea de esta parábola es la de mostrar el orgullo de un grupo de personas, de estos fariseos que estaban al lado de Jesús, y mostrarles cómo estaban de equivocados. Tenían una falsa idea que consistía en que por sus obras se podían presentar delante de Dios y justificarse, y que eso les convertía en mejores personas. Estaban a otro nivel. Esto es lo que vemos. Y yo pido en esta tarde que el Señor me dé la gracia y el favor para explicaros lo que a mí me ha hablado. Eso queda claro, pero creo que hay otra cosa que juntos vamos a ir caminando y vamos viendo. Está claro que Jesús intenta exponer lo absurdo de esta situación, porque Jesús sabe que no ha venido a llamar a los justos, sino que ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y este texto que vemos, como decimos que es una parábola, no se puede leer de manera literal. A veces somos tentados, ¿no?, cuando nos acercamos a una parábola, a buscar cada pequeño detalle, cada cosita que vemos y ampliarla, razonarla, verla, hacer una ilustración, incluso una base teológica sobre la que podemos caminar, y entonces Dios nos libre de eso. Pero vamos a intentar juntos ver estos 2 hombres y ver qué cosas podemos extraer tanto del uno del otro para acercarnos a Dios. Cuando Jesús usa las parábolas, no lo deja todo claro. Más bien invita a los oyentes a hacerse preguntas, estimula su imaginación, y lo está haciendo porque quiere mostrarse a sí mismo la misión que le trajo a la tierra, y a su propia persona, el reino. Esta parábola que usa está usando un blanco sobre negro. Está usando la vida de un fariseo, que se supone que es aquel que sabe cómo acercarse a Dios, cómo relacionarse con Él, qué es lo que tiene que hacer para hacer el bien delante de Dios. Y en contraparte, tenemos al publicano, que es un recaudador de impuestos. Lo que habéis visto la serie de Chosen, pues automáticamente os vendrá una imagen de un actor y podéis empezar a pensar en cosas de... Esta parábola, en diseño se dice que lo que más contrasta es el blanco sobre el negro. Y Jesús está usando esto, en esta parábola, para mostrarle esto a los fariseos. Es decir, vosotros decís que, y en el lado opuesto de lo que vosotros consideráis que es lo mejor, es decir, vosotros, está eso. Un publicano. Y este publicano saldría justificado antes que vosotros. Pequeño matiz. Sabemos que ninguno de los dos es justificado, porque Cristo, en el momento que da esta parábola y explica esta parábola, no ha sido glorificado. No ha muerto ni ha resucitado, como esta semana pasada estuvimos celebrando juntos, ¿no? Sino que lo está diciendo justificado en el sentido de la manera correcta de acercarse a Dios. Sería una interpretación de la traducción.
para andar por casa, ¿vale? Entonces, no es que sea justificado, no está diciendo que la manera en la que somos justificados por nuestros pecados es la manera en la que el recaudador de impuestos lo está haciendo, sino que está diciendo que es la manera correcta de acercarse a Dios. El publicano, que es recaudador de impuestos, es visto como alguien que no tiene el sentimiento por la nación como cualquier otro judío. Está del lado de la nación opresora. No siente ni padece el sufrimiento de sus hermanos judíos que viven el día a día. El publicano es alguien visto por cada uno de los judíos que está al lado como un desecho, como alguien que no es un igual. Como decimos, ninguno de los dos está justificado. Y me gustaría hacer un paréntesis y leer a Pablo cuando escribe a la iglesia de Filipo y dice: quiero vivir unido a él, no por la rectitud que viene del cumplimiento de la ley, sino por la que nace de haber creído en Cristo, es decir, la que Dios nos concede por razón de la fe. Quiero conocer a Cristo, experimentar el poder de su resurrección, compartir sus padecimientos y conformar mi muerte con la suya. Jesús está hablando en esta parábola a aquellos que confían en sí mismos, que se autojustifican delante de Dios. Y para ello vemos que van al templo y que aparentemente hacen lo correcto. Volvemos a ver dos personas. Por un lado, en un extremo el fariseo, por el otro el publicano. Tenemos un templo que no es solo una localización física, es el lugar de sacrificio expiatorio. Como leemos en Levítico 16, la gente iba ahí a expiar sus pecados. Los dos están en el lugar correcto si van a buscar a Dios. Y además es el lugar de oración pública y privada. Y es el símbolo de la presencia de Dios. Dos personas, un mismo lugar, el lugar correcto. Y aparentemente un mismo propósito. Van a encontrarse con Dios. Con esto en mente, la parábola deja de ser solo una historia sobre y para los fariseos y pasa a mostrarnos dos maneras completamente diferentes de acercarnos a Dios. Por eso en esta tarde quiero invitaros a que podamos ver a estos dos hombres y vernos cómo podemos acercarnos y cómo no debemos acercarnos al Señor. Por eso el título de la palabra de esta tarde es Dos hombres y solo uno justo. Vemos que hay dos formas de acercarse. Hablamos del templo, que estaba en lo alto, había un camino de ascensión, que no solo era físico, sino también era simbólico. Había que subir al templo, había que esforzarse para llegar, había que poner de tu parte para alcanzar a Dios. Como hemos dicho, es el lugar de sacrificio, perdón y presencia de Dios. Y que incluso un publicano podía acceder a él. Porque el problema, el impedimento, no es externo. El problema nunca es ese. El problema de acceso es interno, es desde nuestro corazón. Vemos la forma de acercarse del fariseo. El fariseo se acerca sin ningún tipo de necesidad. Sube al templo, sí, pero no baja el corazón, no humilla el corazón delante de Dios. Va donde puede encontrarse con Dios, pero va al lugar reservado, al lugar VIP. Había una diferencia en el templo. El fariseo va al lugar apartado para ellos. Va donde está Dios, pero no depende de él. Y ora de pie. Aquí no quiero hacer apología que hay que orar de una manera concreta. No hay que arrodillarse, no hay que tumbarse al suelo. No. O sí, no sé, lo que te guíe el Espíritu. A cada uno de nosotros seguro que hemos tenido experiencias en las que te ha llevado a una manera u otra. Pero el fariseo en este momento concreto está orando de pie, porque está sobre sus pies. Está confiado sobre quién está puesto, sobre sí mismo, sobre sus obras. Y yo me preguntaba, o el Señor me preguntaba, ¿qué te mantiene en pie a ti? ¿Y qué impide que te arrodilles delante de mí? En el caso del fariseo, y en nuestro propio caso, pueden ser una vida de logros o una seguridad en nuestra conducta, porque hacemos las cosas que se suponen que tenemos que hacer. Si eres esposo,
si eres esposa, si eres padre, si eres madre, si eres amigo, si eres hermano, si eres responsable, si eres hijo. Nuestro propio esfuerzo. Si trabajamos los que estamos aquí, sabemos lo que cuesta ganar el pan. O nuestros resultados, si hemos conseguido alguno. El fariseo se acerca no buscando perdón, sino dando motivos por los cuales no necesita ser perdonado. Da gracias antes de nada. Se sabe la teoría. Entrad, ¿no?, con acción de gracias. Pero su gratitud no pasa por Dios, no pasa por lo que Dios pueda haber hecho, sino pasa por lo que Él es. Hay una falsa gratitud que se enfoca no en Dios, sino en nuestra conducta, nuestro esfuerzo y nuestros resultados. Este tipo de gratitud es un engaño y se filtra en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando escuchamos a una estudiante, ¿no?, que dice, gracias Dios porque he aprobado el examen. Y tú sabes que ni ha estudiado, ni se ha preparado. Y este tipo de gratitud, el problema que hay es que como es una falsa gratitud, luego cuando las cosas no salen como nosotros creemos que deben salir, echamos la culpa a Dios. O como aquel que dice, gracias Señor porque he llegado a tiempo a la reunión aquí en Alcudia esta tarde. Y no ha ido por la autopista 120. Algún semáforo se lo ha pasado en ámbar. Sin embargo, le damos gracias a Dios porque gracias a Él hemos podido llegar a tiempo. El fariseo hacía eso. Doy gracias a Dios, pero no a Dios, sino a mí mismo. Oraba consigo mismo. Su actitud no era la de encontrarse con Dios, porque no le necesita, sino de cumplir delante de Dios. Yo vengo delante de Dios y vengo a informarte. Yo estoy convencido que nadie aquí ora como oraba este fariseo. Pero si somos sinceros, muchas veces nos acercamos a Dios informándole, no encontrándonos con Él, no buscándole porque le necesitamos, como acabamos de cantar, sino que vamos a informarle, a darle un parte. Yo tengo un amigo que está en el extranjero ahora y me dice, Jordi, te paso el reporte. Y me envía un audio por WhatsApp y me va contando su vida. Pero me cuenta su vida unidireccionalmente. Él me cuenta a mí, pero no hay un debate, no hay una interacción, no hay una llamada, no hay comunicación. Simplemente hay un reporte. Él me dice todo lo que quiere decirme y hasta luego. Y muchas veces nuestra manera de orar y de acercarnos a Dios es de la misma manera. Sin embargo, el publicano se acerca desde la necesidad, sube al templo, va donde sabe que puede encontrarse con Dios, pero se queda en el lugar más alejado, se queda en segunda clase. Los que viajáis, o habéis viajado en los últimos 5 años, os habéis dado cuenta que ahora ya no hay clases, ahora son grupos. Se ve que a nadie le gusta ser de una clase u otra porque parece que es inferior, pero como todos nos gusta ser de un grupo, pues han cambiado la terminología. No sé por qué estoy diciendo esto, pero ya lo he dicho. Y como todos queremos ser de grupos, pues no duele tanto ser de primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. Sin embargo, somos de grupos y dependiendo del grupo en el que estás, entras primero o entras después. Estás más cerca de la puerta y cuando aterrizas sales corriendo o tienes que esperar a la marabunta de gente que está delante tuya, que va cogiendo la maleta, que va cogiendo y dices, mara meva. Depende del grupo, incluso puede ser que te sientes en el lugar privilegiado que es la salida de emergencia, donde puedes tener las piernas más estiradas. Nuestro publicano, el publicano de aquí, de la parábola, sería el que se sentaría al final del todo, al lado de los baños. Ese sería el publicano. El publicano no levanta los ojos, y esto es una actitud de reconocimiento delante de quién está y de su propia condición. Era una persona que participaba y colaboraba con el imperio opresor. Era ajeno al dolor y al sufrimiento de sus hermanos. Y se golpea el pecho en señal de arrepentimiento.
es consciente de su miseria. Y este gesto comunica 3 cosas, al menos. Una responsabilidad personal, no señala afuera, sino que está dentro. El problema soy yo, está en mí. Hay un dolor moral, no solo emocional, no solo hay una culpa, sino que hay un sufrimiento real y al mismo tiempo es una apelación a la dependencia total y absoluta de la misericordia de Dios para su vida. Ahora, nosotros podemos caer en el error de creer que basta con decir que somos pecadores. Si nosotros hemos creído en Cristo, hemos sido justificados y podemos decir, unánimes, que somos redimidos, que seguimos pecando. Pero no basta con decir que somos pecadores. Necesitamos la revelación de los pecados concretos de cada uno de nosotros para poder así acercarnos a Dios como se acercaba el publicano. Y él ora al Padre, se encuentra con él y no se acerca buscando perdón, sino sabiendo que no hay motivos por los cuales ser perdonado. Apela a la misericordia de Dios. Como vemos, los dos están en el templo, así que podemos ver que no se trata de dónde están, porque podemos estar delante de él, pero nuestra actitud no ser la correcta. Y lo mismo pasa con nosotros. Podemos estar en la iglesia, podemos estar sirviendo, podemos estar llevando a cabo las disciplinas correctas y no estar realmente cerca de Dios. Nuestro pastor Daniel dice que estar en un garaje no te convierte en un coche. O otra ilustración que se me ocurría es que ir a la universidad no te convierte necesariamente en un graduado. Si tú vas a la universidad pero no prestas atención, no tomas apuntes, no haces esquemas, no usas ChatGPT para resumir los PDFs que te puedan pasar y no te preparas para el examen y pasas los exámenes, no te gradúas. La ley hasta Juan era una y a partir de Juan la gente se esfuerza por entrar en el reino de Dios. Hay una cosa que nos muestra esta primera parte y es que el orgullo es algo que se filtra sin darnos mucha cuenta. Es algo que se mete y sin darnos cuenta uno se da cuenta que ya la ha absorbido. Y aquel que dice que no tiene orgullo en sí, aquí quería compartir con vosotros un comentario de un rabino que se llama Simeón Ben Yocal y dijo: si no hubiera en el mundo nada más que 2 personas justas, estas serían mi hijo y yo. Pone al hijo primero. Dice, pero si solo hubiera una, esa sin duda sería yo. Y el orgullo hace eso, que nos creamos el centro de todo, el mejor de todos. Presumimos de lo que tenemos, de lo que hacemos, de lo que somos. Y Pablo, a la iglesia de Galacia, en Gálatas 6:14, dice, por mi parte, si de algo presumo, es de nuestro Señor Jesucristo crucificado. En su cruz, el mundo ha muerto para mí y yo para el mundo. Hay 2 formas de acercarse a Dios y hay 2 formas de evaluarse delante de Dios. Tenemos la del fariseo, que es una identidad basada en la comparación. Se define por lo que no hace, no por lo que es. Mira a los lados y dice, no soy como aquel pecador, no soy como el otro pecador. ¿Quiénes somos? La comparación nos separa del corazón del otro. Cuando yo me comparo con otro, me alejo de él. Lo convierto en el otro. En las guerras, lo primero que hacen es deshumanizar a la otra parte, convertirlo en los otros, porque entonces pueden ser blanco de violencia, de odio, del ataque. La bipolaridad en la sociedad hace que nos convirtamos unos a otros en eso mismo, en los otros. Y yo me preguntaba, ¿quién marca quién soy yo?
¿Qué pensamientos definen mi identidad? ¿Y quiénes son los otros? ¿Quiénes son tus otros? ¿Quiénes son aquellos que no pueden estar cerca de tu corazón? Que no los puedes ver como iguales, con los mismos derechos, responsabilidades, mismo valor. La identidad de este fariseo se basa en el orgullo. Es moralmente superior a los de fuera, a todos los que están allí, a los que no están en la iglesia, a los que no conocen a Cristo, a los que son de otra religión. Su identidad se basa en la disciplina. Hago esto y no hago lo otro. Y la pregunta es obvia, al menos para mí. ¿Qué estoy haciendo yo o estoy dejando de hacer en mi vida que me coloca en un escalón por encima del resto? Ahora estamos viviendo, mi familia y yo, en un 14º piso y tenemos unas vistas espectaculares. Y cuando estaba preparando esta palabra, que lo he hecho desde este piso, desde el 14º, he entendido mejor el orgullo. Te coloca desde una panorámica en la que parece que tú puedes ver todo y que nada te alcanza. Y es muy goloso ese sentimiento. Y vemos como el fariseo tenía esa identidad basada en eso, en los logros y éxitos. Lo que tenía y a quienes podía afectar como fariseo, porque había un séquito de personas que le acompañaban, le escuchaban, prestaban sus oídos, sus corazones, buscaban sabiduría de ellos, y todos esos éxitos que él tenía como persona religiosa era lo que marcaba su identidad. Y nosotros podemos identificarnos con todo esto, pero también podemos caer en la tentación de tener un orgullo que viene de otro lugar. Y es por creer que nosotros somos capaces de perdonar y otros no. Creer que haciendo lo que Jesús nos llama a hacer y que nosotros hemos recibido por gracia, estamos en una posición más elevada que el resto. Y lo que voy a decir ahora no es para desmerecer el dolor de nadie, pero a veces, cuando sufrimos, podemos tapar ese dolor y no permitir que el Señor haga y nosotros no perdonemos, entrando en un diálogo interno diciendo, yo sería incapaz de hacer lo que me han hecho. Y automáticamente me coloco en esa posición en la que estaba el fariseo. Porque yo jamás sería capaz de hacer lo que me han hecho. Sin embargo, vemos al publicano, que tiene una identidad basada en una revelación. ¿Qué revelación es esa? Es pecador. Nosotros somos redimidos que pecamos. Y este publicano no cimienta su identidad en compararse. La comparación, ¿qué hace? Mirar a un lado, mirar al otro, buscar a nuestro alrededor, buscar un blanco, un objetivo, centrarnos en él, hacer un escáner, ponerlo blanco sobre negro y entonces decir, vale, yo soy esto u otro. El publicano no, el publicano tiene la mirada en el suelo, no mira a los lados, ni a uno ni al otro. Sabe cuál es su condición, cuál es su realidad y no levanta la mirada. No intenta justificarse, no intenta explicar qué hizo bueno antes de ser publicano, después de ser publicano. No intenta explicarse, no entra en un diálogo de escuchar y responder, de negociar con Dios. No intenta excusarse ni apelar. La parábola no se fija en eso, pero podemos imaginar que habría algún motivo detrás de por qué él decidió tomar este camino de ser publicano, de ser recaudador de impuestos para el imperio opresor. Pero no entra allí diciendo, bueno, tenía deudas, bueno, la presión era muy alta, bueno, estábamos pasando un momento difícil en el matrimonio, bueno, es que él también me dijo aquello. No entra en ese discurso. Él entra mirando al suelo. Y lo hace porque no tiene miedo de enfrentarse a la verdad.
Hay dos teólogos que a mí me impactaron mucho y que me siguen impactando cada vez que me acerco a ellos, que son Tillich por un lado y A. González por otro. Tillich lo que dice es que el proceso de santificación, luego vuestro pastor Jonathan, si digo alguna barbaridad, lo corregirá y lo dirá, es que para entrar en ese proceso de santificación, nosotros tenemos que acercarnos a Dios no como lo que pensamos que somos, no como lo que pensamos que deberíamos ser, y ni siquiera acercarnos a Dios como dicen otros que somos, sino que debemos acercarnos a Dios y ponernos delante de su presencia, figurativamente hablando, desnudos, permitiendo que sea Él, por medio de su Espíritu, mostrándonos nuestra condición, nuestra realidad. Y eso requiere de un acto de valentía muy grande y de revelación de saber que Dios es bueno para con nosotros y que lo que hace es para bien y no para mal. Y por el otro lado, A. González dice que si no hacemos esto, entramos en una disyuntiva, en un debate, en una guerra de vivir como en una balanza. En un lado ponemos nuestras buenas acciones y en el otro las malas acciones y vamos intentando compensar lo que hacemos bien y lo que hacemos mal de manera que podamos llegar a ser la persona que creemos que debemos ser según los estándares, comprensión y revelación de lo que es Dios para con nosotros. Dicho de otra manera, estamos luchando, autohumillándonos o autoexaltándonos para conformar la persona que creemos que debemos ser. Sin embargo, vemos que el publicano es capaz de exponerse delante de Dios, porque es valiente y no mira a otro lado, sino que lo mira a Él, y por cuanto lo mira a Él, su mirada se agacha y puede reconocer su pecado. Ahora, nosotros podemos caer en la tentación de creer que, bueno, está claro, si esto es blanco sobre negro, ¿no? ¿A quién hay que imitar? Al publicano. No, es trampa, ¿vale? No, perdón, me he metido yo solo aquí y luego me he dado cuenta. No hay que imitar al publicano. Podemos creer que las formas correctas son las del publicano, pero no es tan solo eso. No basta con decir que soy pecador. Volvemos a lo de antes. Necesitamos revelación de cuáles son nuestros pecados concretos. No algo teórico abstracto, sino qué es lo que me está apartando de mí, me está apartando a mí hoy de Dios, del prójimo y de mí mismo. No se trata de decir, Señor, no tengo nada que ofrecerte, sino se trata de que hemos intentado ir delante del Señor ofreciendo cosas y el Señor nos ha revelado que no hay nada que podamos ofrecerle. No se trata de cambiar el lenguaje correcto, sino que lo que digamos delante del Señor esté cargado de ese encuentro con el Señor, de esa revelación con el Señor, de esa experiencia con el Señor. No oramos con la boca, no se trata de cambiar lo que decimos con la boca, sino que la boca expresa lo que hay en nuestro corazón guardado, en lo que creemos en nuestra mente y la intención por la cual decimos lo que decimos. ¿Estamos realmente buscando a Dios por lo que realmente deberíamos buscarlo? Con todo esto, hay dos resultados delante de Dios. Dos hombres que se acercan a Dios y dos resultados diferentes. Pero a Dios no le sorprende ninguna de las dos maneras de acercarse, ni del fariseo ni del publicano. Y a Dios no le sorprenden nuestras buenas obras. Nada de lo que tú y yo creamos que podemos hacer de bueno sorprende al Señor. Pero déjame decirte algo, tampoco nada de lo malo que podamos hacer sorprende al Señor. Y esto no es una justificación para no hacer nada, sino que el Señor lo conoce todo. Dios no cambia, ni se deja impresionar por los seres humanos. A veces caemos en la tentación de ser como Job, ¿no? Pensar que el Señor se encuentra con
con el innombrable y le dice, ¿has visto a Jordi, mi siervo fiel, que está por ahí en la tierra haciéndolo de buen marido, buen padre? ¡Guau! Espectacular, ¿eh? Buen hermano. Y a veces caemos en esa tentación de creer que podemos hacer algo que sorprenda a Dios. Pero vemos que nada de eso es así. No es nuestra disciplina lo que puede sorprender a Dios. Sin embargo, somos llamados a imitar la disciplina del proceder del fariseo. Hace poco, Jonatán compartía sobre el ayuno y que no era una opción, como Jesús dice. Que decía Jesús, cuando ayunéis, es algo a lo que estamos llamados a. Y ayunamos porque buscamos a Dios y queremos dejar en segundo plano aquello que el cuerpo necesita. Nos daba 5 motivos por los cuales no ayunamos. Pequeño paréntesis, si no has escuchado la predicación, tenemos un canal en YouTube, espacio publicitario, para buscar la predicación y escucharla. El ayuno es una expresión y reconocimiento de que le entregamos a Dios todo, no solo nuestra alma, sino nuestro cuerpo también. Os voy a hacer una pregunta obvia. ¿Vosotros creéis que el fariseo, no me la contestéis por si acaso, creéis que el fariseo se acercaba de la manera correcta a Dios? Lo que está claro es que usaba esa disciplina como autojustificación delante de Dios. Y ahí ya no es. Dallas Willard dice algo así: las disciplinas espirituales no nos cambian en sí mismas, sino que nos colocan delante de aquel que nos puede cambiar. Las disciplinas son medios de la gracia de Dios y no son fines en sí mismos. No es por nuestras buenas obras, no es porque ayunemos, sin embargo deberíamos imitarlo. No es porque diezmemos, aunque todos somos llamados a diezmar. Pero el diezmar no nos puede colocar en una posición de superioridad. No podemos colocar aquí en la entrada, mostrando la cuenta bancaria, mostrando el diezmo y decir, bueno, señores, los del diezmo de este lado, los que este mes no habéis podido diezmar, poneros el otro. Y como no se trata de eso, pero todos somos llamados a diezmar. Por el mismo motivo que el ayuno. Porque reconocemos que lo que tengo viene del Señor. Porque puedo reconocer que el dinero no me tiene a mí y porque confío que independientemente de cuál sea mi situación, el Señor va a proveer. El diezmo no es una moneda de cambio. Y no me refiero solo a que lo pongamos en un lado de la balanza y digamos, bueno, Señor, yo he hecho mi parte, ahora te toca a mí bendecirme. Tampoco en la medida en la que lo hacía el fariseo. Por cuanto yo cumplo con todos los requisitos y estándares de aquellos que decimos seguir al Jesús, entonces puedo venir a tu presencia. Tampoco es esto. Segunda pregunta obvia, tampoco me la contestáis. ¿Creéis que el fariseo lo hacía de esa manera? Sin embargo, es curioso que aquellos que se autojustifican a sí mismos por medio de las disciplinas son más disciplinados que muchos que nosotros, y me meto en este saco, que sabemos que somos justificados por la gracia del Señor. Aquí tenemos que mirar al fariseo y reconocer que deberíamos imitar su esfuerzo. Tampoco es ir al templo, lo hemos comentado. Sin embargo, el publicano, que es aquel que la parábola abraza porque se reconoce pecador delante de Dios, estaba distante. Sabía que no tenía mérito, que no había una identidad clara en él, no era ni de unos ni de otros. Y aquí muchos de vosotros entiendo que os podéis sentir identificados. Los que habéis salido de vuestros países de origen, seguro que os pasa que cuando volvéis allí os dicen, uy, qué español que hablas. Y cuando estás aquí te dicen, qué acento sudamericano. Entonces, como Joan Manuel Serrat, de algún lugar del Mediterráneo debemos ser. Y al publicano le pasa eso, que no es ni de un lado ni del otro. No se identifica ni con unos ni con otros, porque ni unos ni otros le aceptan. No era alguien que tuviera un buen currículum que presentar delante del Señor. Estaba lejos de los suyos
y de los opresores. Y también estaba lejos de Dios mismo. No tenía argumentos para presentarse. El recaudador de impuestos, ¿qué le va a decir a aquel que lo sabe todo? ¿Qué excusas o explicaciones vamos a poner delante de aquel que lo ve todo? No hay argumentos, no hay frases elocuentes, no hay refinadas oraciones, solo hay llanto, mirada al suelo. Sabía que apelaba directamente a la misericordia de Dios. El golpearse el pecho es señal de arrepentimiento y de dolor por haber fallado delante de Dios. Pero nosotros podemos caer en la misma tentación que hemos caído antes. Echar a un lado el fariseo, fijarnos en el publicano y decir, esta es la manera de actuar. Así que todos, el próximo domingo, cuando entremos por la iglesia, vamos a entrar mirando al suelo, sin saludarse unos a otros, presentarse delante del Señor, darse golpes y repetir aquello de ten misericordia de mí. O creer que por acercarnos al Señor y reconocer nuestro pecado, está todo. Y volver en ese ciclo constante de volver, subir hasta el templo, presentarnos delante del Señor, reconocer que hemos pecado, apelar a su misericordia, bajar para volver a subir, acercarnos delante del Señor. Entonces vemos que aquí hay dos ejemplos. Jesús apela a que tengamos un corazón como el del publicano. Un corazón que reconoce que necesita del Señor, que reconoce su condición. Pero aquí no hay ninguno justo sino Cristo. Entonces, el único justo es aquel que se reconoce como el publicano y por cuanto se acerca a la gracia y misericordia del Señor, empieza a esforzarse como el fariseo, sabiendo que ninguna de sus obras es la que le puede presentar delante del Señor. Cristo es el cumplimiento del templo, del sacrificio y de la justicia. Ya no tenemos que subir al templo para encontrarnos con el Señor. Ya no hay que hacer sacrificios para expiación de pecados. Él ya se entregó por nosotros y Él es el único que se justifica, que nos justifica por medio de lo que Él hizo en la cruz. Y para acabar, me gustaría leeros un poema de José de Mora, que dice: no he de gloriarme jamás, oh Dios mío, de aquellos deberes que un día cumplí. Mi gloria era vana, tan solo confío en Cristo y su sangre vertida en mí. Que Dios nos ayude a que la próxima vez que nos acercamos a Él, que seamos tentados a compararnos con alguien o a expresar nuestras credenciales delante de Él, podamos mirar a Cristo, levantar la mirada y ver a Cristo y reconocer que ninguno de nosotros da la talla. Y entonces, solo entonces, poder decir de verdad: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús es el que nos justifica. La parábola es clara. Pero nosotros, creo que en esta tarde, somos invitados por el Señor a abrazar la parte de cada uno de ellos, a reconocer que no nos acercamos de la manera que debiéramos muchas veces y que al mismo tiempo no nos esforzamos muchas veces de la manera que debiéramos. Y esto no es para condenación, esto es para ser abrazados por el Señor, reconocer que lo necesitamos, que no hay nada que podamos presentar de Él y continuar la marcha. Levantarnos del lugar que estemos, reconocer que el tiempo es poco, que el Señor vuelve y que el tiempo que el Señor nos permita vivir aquí, tenemos que aprovecharlo. Llevar vidas con propósito,
con sentido. No conformarnos con hacer lo que se supone que tenemos que hacer. No conformarnos con venir, sentarnos, saludar, sino que permitamos que el Espíritu nos rete a más, a ser verdaderos discípulos, a discipular a otros, a animar a otros, a ser valientes y colocarnos delante del Señor y que Él nos vaya transformando. No para ser mejores que nadie, sino para que otros, los que no conocen a Jesús, lo puedan conocer por medio de la obra que Él ha hecho en nosotros. Y como decía Juan al principio, que puedan glorificar al Padre por las buenas obras que nosotros podamos llegar a hacer por su gracia y misericordia. Esto es una invitación. Aquí no hay exámenes, no hay una checklist. El domingo que viene nadie os va a preguntar si estáis cumpliendo o no estáis cumpliendo. Esto es un reto. Y es un reto que creo que el Señor nos hace cada X tiempo. Al menos en mi vida es así. No conformarnos con lo que le conocemos, no conformarnos con la obra que Él ha hecho en nosotros, no conformarnos con lo que podamos haber alcanzado por su gracia y misericordia, sino que querer más de Él. ¿Os parece si oramos juntos? Señor, gracias porque podemos venir delante de ti. Y reconocemos que muchas veces no lo hacemos de la manera correcta y por eso te pedimos perdón, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas que solo es por la obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección, que podemos tener acceso al lugar que antes estaba prohibido para la humanidad. Reconocemos, Señor, que somos polvo y que nos despistamos con suma facilidad. Señor, quiero pedirte por la Iglesia y por mí mismo para que nos des valentía para que tú hagas tu obra en nosotros, para que nos podamos acercar delante de ti y escuchar lo que nos cuesta tanto escuchar. Rompe nuestro orgullo, Señor. Derríbalo con tus lazos de amor. Trae revelación. Renueva nuestro entendimiento. Que podamos acercarnos a ti sabiendo que lo que tú nos vayas a decir, Señor, no es para condenación, no es para señalar, no es para culpar, es para restaurar, para sanar, para liberar. Señor, si en esta tarde hay hermanos, hermanas que durante ya un tiempo se han colocado en un caminar automático, no de una manera consciente, sino por la presión del día a día, la realidad que nos envuelve, el cansancio. Te pido, Espíritu Santo, que irrumpas de una manera poderosa en sus vidas. Que los sacudas. Levarabash. Los levantes, Señor. Y que no esperen, Señor, de un día para otro escalar el Everest, pero sí que asuman pequeños pasitos que los acerquen a ti. Genera entre nosotros, Señor, lazos de confianza, de seguridad, de amor, de respeto, para que este caminar no sea algo solo, solitario, sino que podamos confesarnos unos a otros en donde el Señor nos está diciendo que estamos fallando y reconocer que no sabemos cómo actuar. Que tomemos tiempo para orar juntos, para ayunar, para interceder. Ayúdanos a ser más como el fariseo y más como el publicano, pero sobre todo, Señor, más como tú. Haz tu obra en nosotros, Señor, para que
Puerto de Alcudia, Pollensa, Puerto Pollensa, Sa Pobla, Cala Ratjada, Playas de Muro, puedan conocerte, Señor. Una iglesia que te muestre a ti, Señor. Líbranos de toda religiosidad. Haz tu obra conforme tu buena voluntad. En el nombre de Jesús.